Bienvenidos, bienaventurados a Conversando. Somos Magma Media y MGM Noticias. Hoy tenemos una conversación con una política muy joven, pero que a pesar de tener pocos años de edad, tiene ya mucha experiencia y ha tenido cargos importantes de representación popular y también como funcionaria estatal. Doy la bienvenida a Rafaela Vianey García Romero, así su nombre completo. Todos la conocen como Vianey García Romero. Ay, muchas gracias, qué gusto estar aquí. Gracias, Me siento Vianey. muy honrado de esta invitación, querido Álvaro. No, hombre, Agradezco. muchas gracias que estés con nosotros, porque además contigo se puede hablar de cosas que has vivido en los últimos tiempos muy de cerca. Vamos a hablar de la doctora Claudia Sheinbaum, que tú tuviste desde Puebla y en la parte de recibirla y trabajar con ella en Puebla, mucha cercanía. Pero quisiera comenzar porque nos digas un poco, que nos recuerdes un poco cómo ha sido esta trayectoria, estos intensos, porque han sido intensos, 6 años. 10. Bueno, 10 llevas más, pero fuiste diputada local. Yo hablo de 6 años para acá, diputada local, subsecretaria de Igualdad, una campaña intensa. Ahora eres diputada federal electa, vas a rendir protesta a la próxima 66ª legislatura que irá de este 2024 a 2027. Pero dime, ¿por qué 10 años son intensos, mucho más de lo que yo estoy contando? Bueno, es que a partir del año 2014 yo me vuelvo consejera, 2015 yo me vuelvo consejera estatal de Morena, del primer consejo en ese momento. Casi de 20 años, 21 años tenías. 20 años sí tenía, y antes ya había participado en el movimiento, pero desde el 2014 yo empiezo a contar para acá como la parte de mi vida política, porque fue cuando ya tuve la oportunidad de estar ocupando un cargo de partido, pero al final de cuentas un cargo, ¿no? Entonces, sí han sido 10 años muy intensos, y los últimos 6 años, puta, ni se diga, ¿no? Yo creo que han sido los años pues más gratificantes también en estos 30 que tengo de vivir, y la verdad es que no cambiaría ningún año de estos últimos 6 en mi vida. Todos han sido de mucho aprendizaje y acompañada o acompañando más bien a grandes personajes en la historia política actual de nuestro país, a Miguel Barbosa, a Alejandro Armenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, al presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, han sido como una carga energética, ¿no? ¿Qué lleva a una joven de 21 años a decir quiero estar en la política y además quiero estar en el López Obradorismo? Bueno, es que cabe recordar que yo participaba en un movimiento en ese entonces, en el 2012, años más para atrás, en contra de que llegara Enrique Peña Nieto a ser presidente de la República. Había un movimiento que estaba ya harto de esta consigna política de hacer solamente para quienes gobernaban el bien y no para todos, ¿no? Entonces, pues un hartazgo generalizado. Recordemos que en el 2011, previa a la elección presidencial, pues la guerra contra el narco de Felipe Calderón y todo este movimiento que nos hace a nosotros decir, oiga, no está bien que vivamos en un país ensangrentado, en donde todo el mundo es apático, en donde nadie está participando, en donde las líneas las dan los medios de comunicación que están por encima de cualquier pues pensamiento del pueblo, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, pues debemos de organizarnos, y es así como surge el Yo Soy 132, ¿no? Un movimiento que buscaba que la gente pudiera informarse y participar en la vida pública de este país. Mi mamá fallece, entonces yo me quedo como un momento en stand-by de la universidad. Me invitan a participar en Morena, voy a Tabasco a un curso de formación política y ahí conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresando de Tabasco me meto mucho más a participar en la vida pública, en la vida partidista. Todavía no estaba formado el partido, ya era un movimiento, pero no el partido. Y en esos recorridos que hace el presidente por toda la República, en donde viene varias veces a Puebla, después de la elección, en donde la gente estaba muy desmotivada porque pues el presidente era ya su segunda vez que participaba y había un fraude, ¿no?, que se había dado en ese momento. Él recorre otra vez los municipios y bueno, pues yo tengo la oportunidad de conocer de manera más cercana al presidente Andrés Manuel, y la verdad es que me doy cuenta de que sí estábamos en contra de Enrique Peña Nieto, pero no era
como buscar participar para ocupar un puesto estando en el PRD o en algún partido, sino más bien era de manera genuina. Y ahí el presidente, tengo la oportunidad de platicar con él, pero previo en Tabasco nos dice, ustedes deben de tomar la batuta ustedes deben de ser este relevo generacional y deben de creérsela, ¿no? Entonces, cuando platico con él fue en Huauchinango, terminando una gira que había hecho, venía con Fer Jara, yo venía con Manolo, un amigo que tenemos en común, nos paramos en una fondita y ahí estaba César Yáñez, el presidente, Andrés Manuel, Fer Jara, tu servidora y yo. Y entonces tuvimos una comida muy larga y muy tendida donde Andrés Manuel pareciera que se le estaba dedicando a los jóvenes, o sea, me hablaba a mí como si... ¿Eran esas 5 personas nada más? Sí, estábamos los 5. En una mesita, en una fonda de Huauchinango. Sí, y el presidente... ¿Era de noche, era de día? No, terminando eran como las 3 de la tarde, era una comida. Entonces me acuerdo mucho que sacó de Pero su no camisa. perdón, no se programó. No, se encontraron. Terminamos el evento. No, sí. O sea, es que en ese momento Fer Jara y Manolo Terán eran como los que llevaban el tema de Morena en el estado, junto con otros tantos. Ahorita yo veo a Vicky Mergarejo, a todos esos compañeros, y pues tocaba que andaban con él. Andrés Manuel venía con 3 personas en su Suburban, una Suburban viejita, súper viejita, y era César Yáñez, el compañero que manejaba y el presidente, no más. Entonces ahí Fer se fue en la camioneta, entonces nos invitó a llegar a la comida, llegamos ahí y el presidente sacó de su camisa, de su bolsa de su camisa, un teléfono, ¿no? Y dijo, me parece muy importante porque me dijo, ¿y tú? Y yo pues le platiqué que era el 132, y sacó su teléfono y me dijo, a mí me parece muy interesante cómo es que se han organizado los jóvenes a raíz de este aparato. Era un cacahuate, ¿tú te acuerdas que habían unos Nokia de esos sí. de Viborita? ¿No? Que unos Nokia había un juego de Viborita. Ajá, sí. Bueno, y sacó y me dijo, mira, porque yo claro que tuiteo, le pido a César que tuitee, pero es que se han organizado tanto. Entonces, yo creo que deberían de seguir haciendo esa organización, no deben de dejarlo, ¿no? Entonces, yo escuchaba al presidente decir, bueno, yo creo que esto le hice a todos, porque pues yo estaba muy joven, en ese momento yo tenía 19 años. Entonces, pues yo le explicaba, ¿no? Pues es que se hacían grupos por Facebook, hacíamos esto, hacíamos lo otro, y Andrés estaba como fascinado. Hablamos muy poco de eso, siguieron hablando del avance de los comités, porque ya estaban haciendo comités de la Cuarta Transformación. ¿Esto era el año qué? 2013. Después del tema de Peña Nieto, ¿no? Ajá, sí, fue como en marzo, no, como en mayo del 2013. Y entonces, pues ya, o sea, yo de ahí pues dije, pues ya dio la indicación, ¿no? O sea, me metí de lleno y ya de ahí ya no hubo vuelta atrás. O sea, tuve la oportunidad de participar en todo el país, en las asambleas constitutivas del partido, regresé a Puebla, me volví consejera estatal de Morena, en ese entonces ganábamos los consejos con 40 votitos, o sea, yo llegué junto con otro grupo de compañeros que llegamos con 45 votos a ser consejeros estatales. Eso nos permitió en el 2017 poder definir a quiénes serían los candidatos a propuesta del Consejo Estatal, entre ellos pues estaba 5 personajes que eran los 5 búfalos, como les llamamos en el Consejo de Morena, que era Alejandro Armenta, ya estaba como uno de los posibles, Fernando Manzanilla, Miguel Barbosa, José Juan Espinosa, y no recuerdo quién era el quinto personaje. Pero también estaba Rodrigo Abdala, que fue electo por los consejeros en su momento, por los fundadores, y bueno, ya después se llevó a cabo esta votación, resultó que fue muy interesante porque era la primera vez que el INE pedía sugería a los partidos que pudieran aplicar paridad, ¿no? Paridad en el tema Pero del no género. era una regla, efectivamente. Era una la reforma se da en 2014. Es, posterior a eso. Esto fue en el 17, perdón. Y era a nivel local. Entonces, los partidos tenían que cumplir con este tema paritario, pero para nosotros era ya una consigna. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y en ese entonces Gabriel Bistro era presidente del partido. Yo no me llevaba con Gabriel, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo nunca tuve como un grupo así, yo nunca he sido como de... ¿Pero te caía mal? No, pues es que no me caía mal, pero tampoco llevaba yo como una... Bueno, Gabriel es buena persona cuando ya lo conoces.
¿no? Es rudo. Hoy Es rudo. habló muy bonito de mí en el evento que qué tuvimos, bueno. pero bueno, en ese momento no nos llevábamos tanto. Ajá. Y Gabriel quería ser presidente de Puebla Capital. Entonces teníamos que cumplir con esta paridad y Gabriel dijo, bueno, pues echémoslo todos los municipios en una tómbola, escribamos hombre, mujer 217 veces y como vayan saliendo y ahí vamos a meter perfiles. Y los hombres pusieron el grito en el cielo porque dijeron, no, ¿cómo va a ser posible? Si hay un hombre que está preparado para poder ser presidente, solo porque tiene que ser mujer no va a poder ser candidato hombre. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues si no hay, pues tendremos que empezar a hacer cuadros, ¿no? Y entonces todos pusieron el grito en el cielo, pero después de un consenso se logró y empezaron a sacar San Martín Texmelucan, mujer, Huejotzingo, mujer, ¿no? Yo tenía compañeros que estaban queriendo ser candidatos, no, buscaron mover la ley electoral en ese momento, pero ya era muy difícil. Y así como lo hicimos con los municipios, también lo hicimos con los distritos locales, que en ese entonces eran 26 distritos. Bueno, actualmente siguen siendo 26 distritos. Y entonces, Distrito 1, Jicotepec, mujer. Distrito 2, Huauchinango, hombre, así, Distrito 7, San Martín Texmelucan, mujer. Distrito 8, mujer. Y entonces todos con el grito en el cielo, ¿y de dónde vamos a salir de dónde vamos a sacar tantas viejas? O sea, porque todos son hombres, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Pues sí, como diría una amiga de Coahuila, pues sí, porque decían, no, es que necesitamos perfiles mujeres y no hay. Y entonces dice esta amiga de Coahuila, claro, todas tenemos pene, ¿verdad? Entonces, eso me pareció un dicho muy reivindicativo de cómo es que nosotros debemos de apropiarnos. Entonces, pasa que mi distrito toca mujer y yo digo, bueno, pues vamos a participar, ¿no? Entonces un amigo me dice, métete. Y yo no quiero ser diputada ahorita, o sea, tengo 23 años, todavía tenía 23 años. Me dijo, no, pero métete y participa. Y yo, no, vamos viendo después. La vida se acomodó. Me mandaron a un distrito en donde muy probablemente podría perder, ¿no? ¿Qué era cuál? El distrito de Huejotzingo, el distrito 8, que yo era consejera de 11 municipios de la región del Ixtapo, pues de Tlahuapan hasta San Nicolás de los Ranchos, ¿no? Donde ahora soy diputada federal. Y entonces yo dije, no, yo ahora no. Y dijo, pues es que mira, ahí seguramente lo que necesitamos es un perfil mujer, ¿no? Va Carlos Morales, que venía de ser presidente municipal. Caciques, los Morales, ¿no? Además, ¿no? Entonces, pues no, tú, o sea, como ni vamos a ganar. ¿Te anotaste por deporte? Pues fíjate que yo ya traía los consejos, algo me estaba haciendo como anótate, y entonces en eso el Consejo Estatal elige a 3 personas que podían ser llevados a la encuesta. Un compañero muy aguerrido, Aco, que él era el candidato, bueno, queríamos que fuera el candidato, un defensor, activista de los pueblos indígenas de la Sierra Norte. De Teciutlán, me parece que era él, o es, no sé, no traigo claro. Y a Abdala, bueno, cuando sale Puebla, en la tómbola, sale Puebla, ya iba Puebla, ¿no? Entonces, hombre, yo me acuerdo que Gabriel está aquí a mi lado, no nos llevábamos, pero pues estábamos en el consejo, y está, hombre. Y sale el papelito, mujer. Gabriel se puso así porque él había puesto esa regla y dijo, bueno, total, ya no era para mí. Entonces, así fue en todo el estado. Y entonces ya para el tema estatal sale que iba a ser Aco, Rodrigo Abdala y otro compañero, creo que era Saúl Papaki, no recuerdo muy bien, en ese entonces era el presidente del Consejo Estatal, y 2 que iban a poner de la dirigencia nacional. Y en esos 2 que pusieron de la dirigencia nacional fue Miguel Barbosa, y él resulta ganador de esta encuesta y empieza como coordinador estatal de todos los comités. Y él empieza a recorrer todo el estado y empieza a escuchar a los perfiles, va por distrito. Entonces yo me acuerdo que en una asamblea llegué y le dije, querido gobernador, pues nada más mencionarte porque estaba toda la asamblea, ¿no? Iban muchos perfiles, mucha simulación que casi no se da en los partidos políticos. Le dije, a mí me gustaría que se levanten los compañeros de nuestros comités, de San Nicolás de los Ranchos, de Calpan, de Huejotzingo, y toda la asamblea se levantó. O sea, en realidad la asamblea la habíamos armado genuina. Nosotras. Y entonces ya, o sea, empecé a hacer mucha raíz con Miguel Barbosa, y yo lo que te puedo decir de don Miguel Barbosa es que fue un personaje que él quiso impulsar una nueva clase política en el Estado. Él nos dio juego a muchos jóvenes, entre ellos pues yo soy una de ellas, que me supo escuchar, me dio una oportunidad, él me impulsó en la encuesta y él me da la oportunidad de participar, ¿no? Junto conmigo otros tantos, yo te pudiera decir de otros compañeros que hoy siguen estando participando gracias a la oportunidad que le dio Miguel Barbosa. Que lo reconocen muchos de ellos. Cuando muere Miguel Barbosa, tú publicas en redes un mensaje muy emotivo, de mucho agradecimiento,
pero haces una referencia a que él te conocía o te decía la niña del parque. ¿Por qué? Pues son cuestiones que se van dando en el andar. Yo siempre vi a don Miguel como, pues como un cariño de padre, ¿no? O sea, él era un hombre muy fuerte, muy rudo. Yo tuve la oportunidad de platicar con él como presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. En el andar de la campaña nos dimos cuenta que los dos teníamos un carácter muy aguerrido. Tú conocías a Miguel, tú sabías que él se subía, bueno, incluso cuando no estaba de acuerdo al mismo presidente, o en varios momentos tuvo diferencias, ¿no? Pero él siempre trató de darnos, yo le agradezco porque en política muy pocas veces las personas reconocen o te dan juego, ¿no? O sea, siempre es hacia yo. En política pocas veces hay oportunidad de que te permitan tener un crecimiento. Y don Miguel siempre nos dio mucho crecimiento y nos dio, bueno, en lo personal a mí me dio mucho cariño, como un cariño de padre, nunca ¿Pero fue... te conoció en un parque o por qué eso? No, hay una anécdota que me contó doña Charito, ¿no? Que siempre había como un afecto de abrazo, ¿no? Entonces él dice que cuando estaba chiquita, su hija Rosario le decía, Rosario, abrázame, porque si no me voy a ir con la niña del parque y ella sí me quiere mucho y te voy a dejar solita. Y entonces ya como que Charito chiquita la abrazaba y ya, pero siempre le decía a la niña del parque. Y pasaron muchos años y un día estábamos con Miguel, Mike, con el hijo, y entonces don Miguel siempre, o sea, como que nos abrazábamos, o sea, él se sentaba y nos recargábamos, o sea, había un cariño muy bonito. Y entonces le dice Miguel un día a doña Charito, mamá, la niña del parque sí existe, y es bien ella. Entonces, mira, salí de las dos. Yo pensé que era porque te había conocido en un parque o algo así. Era un cariño así de genuino, ¿no? Y un día, justo cuando fallece, nos íbamos en el velorio, me dice Charito, me dice, Miguel siempre te quiso y a pesar de que tú lo invitabas a los eventos y peleaban, dice, pero él siempre te contestó. Luego veníamos de regreso de tus eventos, decía, pinche Vianney, ¿para qué me invitas si me va a golpetear? Y dice, pero él siempre te contestaba. Y dice, y mañana vas a conocer el parque en donde decía que estaba la niña del parque. Y sí, era enfrente de la iglesia de Tehuacán y ya yo me acuerdo que Miguel me hacía así cuando íbamos pasando con el cuerpo de don Miguel. Entonces yo le agradezco mucho a él porque él fue un gran ejemplo, la verdad. Había cosas en las que coincidía y habíamos cosas en las que por supuesto no, pero eso creo que es normal y ahora pues yo le agradezco que nos haya abierto este espacio. Luego, en su sexenio fuiste, bueno, en su etapa de gobierno, que no fueron los 6 años, subsecretaria de Igualdad. ¿Qué tanto en estos 6 años, en estos 10 que tú has participado activamente en política, qué tanto verdaderamente ha cambiado la inclusión de las mujeres? ¿Qué tanto se sigue haciendo porque es una norma? ¿Qué tanto hay verdaderamente cuadros para llevarlos a la representación popular, a la función pública? ¿Y qué tanto estamos, y lo digo en el mejor de los sentidos, qué tanto estamos simulando la paridad de género? ¿Y qué tanto realmente se está cumpliendo? Mira, yo termino mi periodo como diputada local y busco ser diputada federal. Todo se apostaba que iba a ser la candidata porque pues era mujer y eso, hoy ser mujer es una ventaja porque pues necesitan cuadros, ¿no? Cuadros fuertes los partidos. Entonces yo me distancio con don Miguel porque tú recordarás que en el 2020, en diciembre del 2020, feministas toman el Congreso, se vuelan la ventana de arriba y hacen un plantón adentro del Congreso. ¿Sí te acuerdas? Que ellos buscaban el tema del aborto y otras cosas. Entonces yo tengo mucho acercamiento con ellas y pues trabajamos algunos temas. Entonces, una de las consignas era, pues es que la Secretaría de Igualdad Sustantiva no está funcionando como debería de funcionar. Y entonces va a la comparecencia, que era en ese entonces secretaria, Mónica Díaz, y pues yo junto con otras compañeras hacemos un pronunciamiento fuerte. Y ese pronunciamiento no le gustó mucho al gobernador y dejé de tener relación con él después de que cada 15 días teníamos oportunidad de platicar por cuestiones de la comisión, donde desahogábamos temas importantes.
pues él me deja de hablar previo a la selección de las candidaturas y pues al final de cuentas la opinión del gobernador siempre era importante, ¿no? Entonces yo no le hablo y él después ya se pasan los malestares. Hablamos, ¿no?, desde lo que yo creía, ¿no?, que las feministas también impulsaban. Y él, después de todo eso, me invita a participar en la subsecretaría. Él tenía para mí otra invitación. Yo tenía 27 años en ese momento y para ser secretaria pues necesitabas 30 años. En ese entonces todavía lo marcaba la ley. Entonces me invita a irme como subsecretaria, pero primero iba a ser en bienestar. Y luego me invita a algunos cambios. Me dijo, tengo pensado impulsar mucho la participación de las mujeres. Tú siempre has sido una férrea defensora de esos temas, entonces creo que ese es un espacio en el que me puedes ayudar mucho. Y yo dije, no, pues a donde pueda ayudarlo, yo encantada de la vida. Y me invita a participar como subsecretaria de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género. Sí, está claro. Entonces luego me presentaban con el nombre completo, luego el de subsecretaria y luego el de gobierno del Estado de Puebla, pues no, era entonces todo el mundo era, ya bueno, sigamos al siguiente punto, ¿no? Entonces yo ahí tengo oportunidad de conocer a muchas mujeres en todo el Estado, en los 217 municipios, tenía mucha relación con las directoras de las instancias de las mujeres. Y yo te puedo decir que había, sobre todo presidentas municipales, que para el 2021 disminuyó la participación en gobiernos municipales encabezados por mujeres, a diferencia de la del 2018. Uh-huh. En el 2018, Puebla Capital era gobernado por mujer, Cholula, San Andrés Cholula gobernado por mujer, Cuautlancingo, y otros tantos municipios que para el 21 se perdieron y fueron gobernados por hombres. Entonces, cuando tengo la oportunidad de platicar, las mujeres le daban un poco más de importancia al tema de género, ¿no? Los hombres no, ¿no? O sea, era como, ay, otra vez las viejas, una secretaría que nada me aporta, ¿no? Más broncas, más muertas, o sea, no había ni siquiera empatía con el tema de género, ¿no? Y la realidad es que ahora que llegue una mujer, pues creo que sí es un parteaguas, porque si bien no se acaba el machismo de un día para otro, la realidad es que nos permite a nosotras identificarnos en un lugar donde no habíamos tenido oportunidad de participar, como es la presidencia de la República. Y hoy la doctora tiene la claridad de que no solo es ocupar un espacio por el cuerpo de una mujer, sino de pensamiento también como mujer, ¿no? En este constructo en donde pues toda la vida nos han orillado a pensar siempre en el otro y no a pensar en nosotras. Siempre eso es muy criticado, pero creo que es necesario. Entonces ahora que llegue una mujer, a mí me parece que sí es un parteaguas. Y en los estados, pues ni se diga, junto con los municipios, ¿no? Entonces, yo te podría decir que me parece algo muy interesante porque, por ejemplo, cada vez que buscábamos revisar el tema de que mujeres pudieran participar, eran regidoras de oposición y regidoras de oposición que tenían todo en contra porque el presidente municipal no acordaba con ellas y muchas veces por un tema político. Pero yo sí me he dado cuenta que la forma de hacer política de las mujeres y de los hombres es distinta, justo por la manera en la que pensamos en estas estructuras en donde los hombres es quien está más poderoso que el otro, ¿no? Por decirlo en otras palabras no tan coloquiales, y las mujeres, pues solo no me dejo, ¿no? Y en ese no dejarse, porque pues son mujeres que ocupan un espacio porque tienen liderazgo, los hombres piensan que son revoltosas y los presidentes municipales son mucho más groseros con las mujeres. A diferencia de un hombre, que ellos pueden llegar y negociar y empedarse y no pasa nada, y en las mesas, en la noche de alcoholes, llegan a acuerdos, ¿no? Y con nosotras, pues yo me acuerdo mucho de una compañera diputada que apenas había parido, ¿no? Y que le decían, ¿y con quién dejas a tu hijo? ¿No? Entonces, pues nunca se le pregunta eso a un hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay, a mayor participación, mayor desigualdad también en el tema de género. Entonces es un reto que poco a poco se va a ir construyendo y yo creo que ahora que llegue la primera mujer presidenta de este país, eso nos va a dejar como a todas, pues un parteaguas, sin lugar a dudas. Ahora que hablabas de Claudia Sheinbaum, te tocó, por lo menos todas las veces que vino estuviste con ella, pero hubo una ocasión especial, corrígeme si me equivoco, ¿fue Huejotzingo? Sí. Donde fuiste incluso oradora y estuviste con ella. Cuéntame, de todas estas veces, supongo que a lo mejor esa fue la más cercana, la más intensa, ¿alguna anécdota así como la que tuviste con Andrés Manuel?
Pues hay muchas. Yo, de hecho, la doctora la conozco desde tiempo atrás. Ella fue delegada en Tlalpan, en la Ciudad de México, y nosotros en algún momento también fuimos a su campaña. Y tuvimos pues algunos compañeros no tan cercanos en común, ¿no? En el 2010-21, que yo traté de ser candidata, pues imponen a Mauricio Toledo, quien había sido sumamente grosero con la doctora. Entonces, pues, de hecho, nos seguimos en Twitter, es como mi seguidora, puedo presumir que me sigue la presidenta de la República, porque hay como una relación de mucho tiempo atrás, sí, claro. Sí. Entonces ella, pues, en Puebla tenía un cariño especial porque ella estuvo coordinando la campaña de Andrés en el 2012 en algunos distritos de Puebla. Y bueno, pues en varias ocasiones me tocó convivir, platicar con ella, y a mí me queda algo muy claro. Fuimos a comer tacos a la Oriental, ahí en Cholula. Ajá, fue el mismo día de Güejo, ¿eh? Ajá, ese día, y justo ahí había varias compañeras, me acuerdo que hicieron la invitación de unas compañeras que recién se estaban sumando a Morena, con otro pensamiento, digamos, un poco más moreno-vallista, ¿no? Y muy interesante porque ella como que decía, qué bueno que llegue una mujer, ¿no? Porque es tiempo de las mujeres. Y yo me acuerdo que la doctora me voltea a ver a mí y me dice, pero tú estarás de acuerdo en que no solo es por el hecho de ser mujeres. No podemos decir que somos feministas y tener conciencia de género si no tenemos conciencia de clase. O sea, como que la doctora, no sé si la conocía, no sé, pero fue como muy clara. Y yo dije, claro, o sea, no podríamos avanzar, no podría haber. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, hay feministas que se dicen ser feministas, pero el feminismo es de izquierda. O sea, siempre debemos entender eso. O sea, no podemos partir de que puede hablar paridad si no hay igualdad de condiciones económicas, ¿no? O que podamos tener el acceso a los mismos derechos. Entonces la doctora me dijo, sí, porque que llegue una mujer no solo significa que llegue una mujer a ocupar un espacio y entonces ahora las mujeres vamos a hacer lo que los hombres hicieron, hacer a un lado, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Se trata de lo que mencionaba en su discurso, que la verdad para mí ha sido el mejor discurso que ha dado la doctora Claudia Sheinbaum en el Teatro Metropolitan el pasado, no me acuerdo, ¿sí? ¿No? Donde ella habla desde dos perspectivas, o sea, la importancia de que continúe la transformación, pero la importancia también de que llegue una mujer a ocupar un cargo público, el mayor cargo público en este país. Y que se mencione eso también es muy importante. Yo me acuerdo, Álvaro, que el día que fue esto, yo estaba así casi llorando, porque dije, o sea, volteé a ver ahí estaba, tú te acuerdas que estaba Marcelo, y luego estaba Noroña, y luego estaba Dan Augusto. Si cualquiera de ellos hubiera sido el presidente sucesor del presidente Andrés Manuel, no podría mencionarse eso. O sea, de verdad que estamos en un momento histórico de la vida pública que no solo es la continuidad y la profundización de la transformación del humanismo mexicano que ha iniciado el presidente, sino también de la estafeta que le da el presidente a una mujer después de 200 años en un país donde mueren 11 mujeres al día por el hecho de ser mujeres. O sea, para nosotros eso representa una esperanza, sí, ¿no? Claro, o sea, sí. De verdad que es un cambio, ¿no? Que yo le decía a un amigo, yo me siento muy orgulloso, pero, o sea, nadie como Andrés Manuel, y yo decía, es que eres hombre, o sea, no es porque no quieras, sino porque simplemente no podrías entenderlo, porque para ustedes nacieron hombres y nacieron viendo presidentes. O sea, hubo abuelas de nosotros que nacieron sin la oportunidad de votar tan siquiera. Sí, claro, hace 71 años las mujeres no votaban. Entonces, a mí me parece, ¿no?, que es una coyuntura histórica, asombrosa, ¿no? Ahora que he tenido oportunidad de convivir con unas amigas que nos visitan, una amiga que me visita de Colombia me dice, ni en Colombia. No, para Latinoamérica también es muy importante, a pesar de que Argentina ya ha tenido, Chile ya ha tenido una mujer en la titularidad del Ejecutivo. Sí, pero no, o sea, sí, pero el respeto México, que merecen, sí. Argentina, ¿no? Pero, o sea, Cristina, no, lo dice el presidente, no es la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, yo sí tengo, claro que tengo mucha expectativa del gobierno de la doctora, ¿no? Claro que voy a extrañar muchísimo al presidente, ¿no? Porque es un gran personaje. Ahora que he estado viendo la Ciudad de México y ver
los puestos de souvenirs, de llaveros, y que haya calcetines de Andrés Manuel, peluches de Andrés Manuel. ¿En qué mundo vivimos? O sea, ¿qué país habla bien de su presidente? Y dos, ¿qué país tiene, oye, que un recuerdito del peje? O sea, eso es impensable, ¿no? Entonces es un gran personaje, pero la doctora es una mujer, y fíjate, hagamos este análisis, o sea, Andrés Manuel llegó a ser licenciado, ¿no? Como la oportunidad que se le brindó a un activista y ocupó la presidencia de la República, y es un gran personaje. Pero una mujer que tuvo que llegar a ser presidenta de la República, que tuvo que ser licenciada, maestra, doctora, diplomados, premio Nobel de la Paz, o sea, de la Paz, premio Nobel, ¿no? Fue de que, de algunas ciencias, sí. Sí, que fue en colectivo. Pero, o sea, todo lo que una mujer tuvo que atravesar para poder llegar a ser presidenta. Para adquirir la notoriedad que luego aprovecha y capitaliza también en una vida de liderazgo político, Así ¿no? es. Entonces yo creo que la doctora es también una de mis más grandes referentes. Referentas. Que es con... Oye, para concluir, no te vayas sin contarnos, a ver, viene la legislatura federal. Aquello es un mar. Supongo que lo has hecho, ahora lo vas a hacer como diputada, pero lo has hecho antes, entrar al salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde, por cierto, ahí estuvo el patio de maniobras de la estación de trenes del mismo nombre, en todo el complejo de edificios. 500. Históricamente, ya sin importar el género, y casi siempre han sido hombres la mayoría, pero históricamente de esos 500, pasan a la historia 30, 50. Los demás son escenografía. ¿Qué hacer para que esta 66ª legislatura en la que vas a estar no te conviertas en escenografía y seas una protagonista de esa legislatura? ¿Lo has pensado? Sí, lo pienso cuando me baño, cuando me voy a dormir. O sea, la verdad es que yo, aunque me veas así tan calmada, tan ¿no? Calmada. ¿Estás preocupada? No. Iba más bien a decir, aunque me veas tan... cuando no tienes ninguna religión, se me fue la palabra, perdóname. Agnóstica, Digámosle, sí. Soy muy creyente, soy muy espiritual, entonces yo siempre digo, bueno, voy a dejar todo en manos de Dios, ¿no? O sea, si voy a tener oportunidad de hacer cosas que tenga que hacer, pues las voy a hacer con todo el ánimo y el ímpetu para poder dar un buen resultado. Y lo que más me aflige a mí es no fallarle a la gente de mi distrito, ¿no? ¿Qué distrito es? Recuérdanos. Es el distrito 5, tiene cabecera en San Martín Texmelucan. Además es una votación histórica, más de 124,000 votos nunca. O sea, en la pasada fue de 70 y el anterior fue de 45. Casi ha sido una duplicas locura. al Del 2018 al 2027 fue 3-1, casi. O sea, la verdad es que creo que tengo un gran compromiso y yo voy a poner todo lo que está en mi alcance. Además, déjame decirlo, déjame decirlo yo. Un distrito que en su representación federal había sido lastimado, porque ahí estuvo Toledo, ¿no? Lo metieron con el calzador y salió que el tipo tuvo que huir del país por una cola larga que traía, ¿no? Así es. Tienes que reivindicar la representación. Y eso yo siempre lo señalé, o sea, a mí cuando me decían, es que no, yo dije, yo no me puede venir a decir, yo lo que he dicho es porque tengo argumento y lo sostengo, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es eso, es más allá de cualquier reflector que muchas veces se busca en política, es no fallarle a la gente de mi distrito que me dio la oportunidad y a la que no, ¿no? También de demostrar que no estamos haciendo las cosas incorrectas, ¿no? Que no porque el presidente se va con el 70% de aprobación es porque le está haciendo daño a su pueblo, ¿no? Creo que eso es muy importante y es darle continuidad a la historia. Yo voy a defender, ¿no?, este proyecto, esta idea que yo tengo para poder seguir construyendo un mejor país desde la tribuna en la que me toca estar, porque a veces sé que ni suben, entonces yo voy a hablar desde mis redes, desde el espacio que tenga, pero lo que sí puedo decirte es que me voy a meter a estudiar cuando tenga que entrarle a estudiar el tema de las reformas y demás, voy a estar regresando a mi distrito y voy a seguir haciendo política, porque la política es construir puentes y yo creo que ese es un espacio que no debemos de desperdiciar nunca. Pues muchas gracias. Rafaela Vianey García Romero, Vianey García como la conocen, ya nos contó la historia larga de muy joven, de activista, de este involucramiento. Eres
fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional y con episodios muy importantes, históricos, que seguramente podrás contar a lo largo de los años y siempre van a llamarnos la atención, como hoy mismo. Ya nos contaste muchas cosas Sí. muy emocionantes. Muchas gracias. Te emocionaste, nos emocionaste y ojalá pronto vuelvas para acá. Con mucho gusto. Antes de que termine el primer año legislativo. Encantada ¿no? de la vida, sí, claro. Y nos cuentas. Gracias, Vianey, te lo aprecio mucho. No, hombre, al contrario, a ti. Y también decirlo, nos va a tocar ser una legislatura, digámoslo así, constituyente. Van a haber reformas muy importantes. Te toca el último mes de Andrés Manuel. Sí. Te va a tocar ser diputada federal con Andrés Manuel. Entiendo esa responsabilidad histórica también, ¿no? Pues ya, nos va a contar después regresando. Estaré encantada. Pues muchas gracias por su atención a Conversando. Somos Magma Media y nos vemos pronto.